ser de otra manera, evidentemente. Y hoy quería preguntarte acerca de qué significa eso de perder y ganar. ¿Sabes lo que significa perder para ganar? Los caminos de la dieta son inescrutables. ¿Por qué? Pues porque en una dieta tú tienes un montón de cosas que tienes que renunciar para poder ganar en otras. Es decir, si quieres perder peso, tienes que renunciar a unos ciertos alimentos. Si quieres tener buena salud, tendrás que elegir bien qué es lo que comes y cómo lo comes, y en qué cantidad y qué puedes comer y qué no puedes comer. Pero en realidad, perder para ganar, muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones en las que hemos tenido que perder un poco para ganar un mucho. A veces hemos tenido que renunciar a algo, incluso con dolor, para poder recibir algo mejor. La vida, en realidad, es para gastarla. Y no para conservarla o para hacer de ella un monumento o algo extraordinario. Vivir la vida sin arriesgar y prolongar al máximo nuestras vidas para intentar conseguir algo o estar libre de problemas o incluso lograr las cosas sin esfuerzo o simplemente dejar pasar la vida no es lo mejor tampoco. ¿Qué habría sucedido si en la vida no hubiera habido gente que hubiera arriesgado en conseguir cosas aún perdiendo anteriormente? Por ejemplo, ¿qué hubiera sido si los médicos, los científicos, los inventores no hubieran estado dispuestos a perder en cada intento, en cada momento en el que lo intentaron, si no estuvieron dispuestos a perder o a ver en una derrota o a aprender en esa derrota? ¿Qué habría sucedido si no hubiéramos tenido en la vida exploradores, gente que explorara, que mirara, que fuera aquí y allá? ¿Qué pasaría si todos los hombres emplearan todo lo que tienen solo en sí mismos y para sí mismos? La misma esencia de la vida consiste en arriesgarla, en utilizarla, no en salvarla y ahorrarla. Es verdad que eso produce agotamiento cuando nos esforzamos en algo, cuando creemos en un proyecto, en un objetivo y nos dedicamos a ello. Eso nos agota. Pero es mejor quemarse que oxidarse, ¿no os parece? El cristiano debe perder su vida para poder ganar a Cristo. Si prefieres vivir la vida en placeres, entonces perderás a Cristo. Pero si pierdes tu vida y renuncias a ella para vivirla para Cristo, entonces la ganarás. ¿Y qué significa todo esto de perder y ganar en el sentido bíblico? ¿Y qué nos demanda Dios en cuanto a esto? Pues significa gastarse por Él y para Él. Vamos a leer el pasaje ahí en Marcos capítulo 8, versículo 34. Toma un tiempo para encontrarlo en tu Biblia, yo ya lo tengo preparado, pero mientras tú lo vas buscando, Marcos capítulo 8, versículo 34, y vamos a leer hasta el capítulo 9, versículo 1, ¿vale? Así que leemos la palabra del Señor que nos dice: y llamó así a la gente juntamente con sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Porque, ¿qué dará el hombre en rescate por su alma? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Si recordáis el pasaje de la semana pasada, estábamos hablando de Jesús con sus discípulos, de Pedro una confesión diciendo: tú eres el Cristo, y ahora, y después, mejor dicho, invitándole a Jesús a recapacitar sobre eso de que va a morir y de que los va a dejar. Y ahora eso lo hizo estando con ellos en un tiempo de intimidad, de poder pasar tiempo juntos, de él seguir enseñándoles. Pero ahora dejó todo eso para ir a donde estaba la gente, a donde estaba la multitud. Jesús y sus discípulos vuelven a la multitud, y lo que había sido en principio una reprensión privada, o sea, solamente a los discípulos, ahora se convirtió en una advertencia que hizo no solamente a los discípulos, sino abierta a todo el mundo.
Estaba entre la gente y entonces empezó a hablarles y les dijo esto que acabamos de leer. Les invitó a negarse a uno mismo. Y cuando hablamos de negarse a uno mismo, no estamos hablando de renunciar a algún tipo de lujo o algún tipo de capricho, sino estamos hablando de renunciar al yo, a nosotros mismos, al me, mi, conmigo, yo, me, mi, conmigo, a todo lo que nosotros somos, renunciar a nosotros. Así que negarse a uno mismo significa desechar cualquier inclinación natural de la persona, por muy inocente que sea, que está en contra del camino marcado por Dios. Entonces, cuando nosotros intentamos negarnos a nosotros mismos, entonces estamos haciendo una renuncia a nosotros y a lo que va en contra de Dios para hacer o seguir lo que Él nos dice. Y ese es el camino a una verdadera vida espiritual. Hacer otra cosa es perderse eternamente. Por eso, la pérdida es ganancia y la ganancia es pérdida. Para muchos, la cruz también es símbolo de simplemente algo cultural o algo asociado a una determinada religión, pero para nosotros los cristianos, la cruz no solamente es un símbolo, sino que la cruz es liberación, significa liberación, o nos recuerda nuestra liberación. Tomar la cruz a la cual somos invitados por Jesús era aceptar ser considerado un criminal, al que le condenan y que tiene incluso una muerte vergonzosa. Era la peor de las muertes. Ser crucificado era algo que era indigno para la persona. Entonces el que había sido condenado tenía que cargar su cruz, tenía que llevar el madero que es horizontal, lo tenía que llevar consigo y tenía que ir hasta el lugar donde estaba el madero vertical. Entonces allí el condenado era clavado de pies y manos y entonces era levantado y era crucificado. Eso era lo que significaba. Y todo eso era de una cuestión de indignidad, es decir, cualquier persona que vivía eso era porque era un criminal y había sido condenado como tal. Jesús les dice a las multitudes con total claridad que para poder seguirle deben vivir como si ellos mismos fueran a la crucifixión. Entonces, la gente que sabía lo que significaba una cruz y la crucifixión, y que incluso las escrituras habían dicho, maldito el que muere en una cruz, entonces muchos de ellos pensaban que o no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, no lo comprendían. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Está invitándoles Jesús a un camino de vergüenza? ¿Está invitándoles Jesús a que el que quiera seguirle tenga que vivir un camino de ese estilo? ¿O comportarse mal o ser un condenado o un criminal? Vamos a tratar de explicarlo. Porque no se trata, como algunos han pensado, como algunos piensan acerca de tomar la cruz, piensan que es soportar las pruebas. No, no se trata de soportar pruebas, sino de estar dispuestos, como dije, a ir a la crucifixión. Así como Cristo llevó su cruz en el camino al Calvario. Está hablando de que cuando queremos tomar nuestra cruz, tenemos que vivir en comunión. ¿En comunión con quién? En comunión con Dios. En obediencia a los mandamientos de Dios. Siendo perseverantes en la fe. También teniendo fe. Pero también viviendo en servicio a Dios y a los hombres. Renunciando incluso a tantos beneficios de los que podríamos disfrutar para nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguir a Jesús tomando la cruz? Y cuando habla de hallar la vida y perderla, y cuando dice de perderla por la causa del Evangelio, por causa de Jesús, significa hallarla, esto tiene sentido en una palabra en la que deberíamos fijarnos con mucha atención. Vida. Vida. Y está hablando de una vida que puede tener las características de una vida inferior o una vida superior. De una vida natural, que es la que viven todos los hombres en este cuerpo en el que estamos, pero también habla de una vida espiritual. Es el contraste entre entre la una y la otra. También tenemos el ejemplo de esta vida temporal o la vida eterna. Entonces es importante fijarnos en esa palabra vida. Jesús usa una verdad del reino de Dios para enseñarnos.
preservar la vida, ahorrarla, guardarla para nosotros, disfrutarla para nuestros placeres, es perderla. Pero quien la dé, quien la invierta por causa del Evangelio, ganará la vida eterna. El plan de Dios para el Mesías pasa por la cruz. Jesús tiene que ir a la cruz. Sin embargo, Satanás, al cual definimos como nuestro adversario o como el acusador, Satanás va a intentar mostrarnos que Jesús realmente no sufrió en la cruz. De hecho, eso es lo que mucha gente cree. Por eso niegan que Jesús muriera en la cruz por nuestros pecados. Y también Satanás se va a encargar o va a querer que nosotros conozcamos o pensemos que nosotros también no debemos hacer ese sacrificio. No tenemos por qué esforzarnos, no hace falta, porque Él se encarga de engañarnos. En el mundo, o con lo que hace referencia al mundo, es todo aquello que está en contra de Dios. La reseña al alma tiene el sentido, como dije antes, de vida. Y los judíos tenían ese sentido de alma, de vida, de referirse a eso. No tenía el concepto de la filosofía griega, sino el sentido semítico. Ganar y perder. Esa era la enseñanza aquí con Jesús en este momento. Y muchos se empeñan en querer los placeres, las riquezas, los honores de este mundo. Muchos quieren vivir todas esas cosas y disfrutarlas. Y muchos piensan que están llenos con esas cosas, pero se vacían tan rápido que tienen que buscar inmediatamente otras con las que llenarse. Y todo para ganar el mundo. Y al final lo pierden todo y pierden también su vida, su alma, su relación con Dios. La realidad es que muchos se desgastan intentando ganar al mundo, dándole su corazón y su vida, entregándose por completo a ello. Pero la pregunta sería, o las preguntas serían, ¿qué beneficio tiene eso? ¿Tiene algún beneficio para tu vida o para mi vida vivir así? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar por hacer esas cosas? Cuando Jesús habla de sí mismo al referirse como el Hijo del Hombre, ese es un título mesiánico que Él se atribuye a sí mismo. Es el siervo sufriente que vendrá como Mesías, que es el que tiene el triunfo, el Mesías triunfante. Ese es el título del cual Él dice, o al cual Él se refiere. He aquí que la vida eterna, ¿saben de qué depende? Depende de nuestra actitud hacia Dios. ¿Cómo responderemos a sus demandas? La generación adúltera y pecadora espera que no nos identifiquemos con Jesús, porque ellos sienten vergüenza de este estilo de vida. Ellos sienten vergüenza de estas cosas porque no han creído en estas cosas. Y déjenme decirles algo, esa generación adúltera y pecadora en los tiempos de Jesús, que no entenderían estas cosas y que se avergonzarían, pues no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, porque hay muchas generaciones que se han avergonzado de Jesús. Y esa generación adúltera y pecadora sigue estando también en nuestros días. Aquellos que niegan a Jesús como Señor y Salvador. Pero tener vergüenza de Jesús o avergonzarse de Él, eso es como un boomerang que es enviado y que vuelve. Es ese efecto boomerang, que algo que tú envías y que recibes nuevamente. Porque si tú tratas a Jesús con vergüenza o avergonzándote de Él, entonces tú también serás tratado de la misma manera por Él. Jesús se avergonzará de todos aquellos que le rechacen. Si tú le rechazas, serás también rechazado. Elegir la buena reputación delante de los hombres es sufrir la humillación delante de Dios. Entonces, si hacemos eso, estamos sin esperanza ante lo que viene. Y créanme, la vida eterna es real, no porque lo diga Samuel, sino porque Dios lo ha prometido. Créelo, créelo y síguele. Y cuando Jesús está hablando de esa segunda venida, o cuando pensamos en la segunda venida de Jesús, de el Cristo, el ungido de Dios, será entonces una venida que será con esplendor y con poder.
Vendrá acompañado por multitud de ángeles para juzgar y para dar a cada uno el pago conforme a sus obras, conforme a su fe. Pero el que es valiente para confesar a Jesús y vivir la fe, ese tendrá una ganancia eterna. Entonces Jesús les anuncia su muerte y les anuncia también un camino a la cruz. Y claro, en medio de ese mensaje, pues eso trae desaliento a los oyentes. Los que están oyendo tal vez dirían, hombre, este hombre está diciendo que va a morir. Y específicamente sus discípulos lo estaban escuchando nuevamente. Y cuando tú escuchas un mensaje de desaliento, entonces pocas ganas te dan de continuar y de seguir haciendo eso que te están ofreciendo hacer, porque estás desalentado. Pero ninguno de los discípulos se volvía a dirigirse a Jesús para intentar reprenderle, como lo hizo tal vez Pedro en la vez anterior, aunque tal vez en el consenso de todos. Ninguno de ellos lo haría. El texto nos dice que Jesús está hablando del establecimiento firme y victorioso del reino de Dios, cercano en las palabras y en los hechos de Jesús, y que se manifestará completamente en un futuro, con ese futuro glorioso. El triunfo final sobre el príncipe de este mundo, Satanás, el cual ya ha sido vencido, el triunfo sobre el pecado y el establecimiento del gobierno de Dios. Eso es lo que Jesús estaba anunciando. Y algunos de los que escuchaban, específicamente otra vez los discípulos, pero otros muchos que tal vez le seguían con fidelidad, dice Jesús que muchos de ellos no morirían sin ver la primera lluvia de la llegada del reino de Dios con poder. Antes de los acontecimientos finales que vendrán y que nosotros también veremos, la lluvia tardía. Los discípulos y aquella gente tuvieron la oportunidad de ver cómo el reino de Dios se instauraba. Lo vieron en primera persona. Nosotros hoy lo leemos, recordamos y creemos, pero aquellos lo vivieron en primera persona. Ellos serían testigos de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos serían testigos del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y también serían testigos de la extensión del Evangelio a toda criatura. La extensión de la buena nueva de que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Fíjense que después de que Jesús ascendió a los cielos, en los siguientes 30 años en los que la iglesia comenzaba, es interesante ver que el cristianismo se extendió por toda Asia Menor, se extendió incluso hasta el punto de que en Antioquía había una gran iglesia numerosa. Se había introducido el evangelio incluso en Egipto a través de un eunuco etíope, siervo de la reina, que recibió el evangelio y lo extendió. Se extendió también por Alejandría, cruzó el mar incluso llegando hasta Roma, y se llenó todo el contexto de Grecia y de toda la cultura griega, se extendió del mensaje del evangelio. Avanzó como una marea que se mete bruscamente y agresivamente en la arena de la playa y lo inunda absolutamente todo. Contra todo pronóstico, el reino de Dios había llegado con poder. Nadie lo paró, nadie lo para y nadie lo parará. El reino de los cielos se ha establecido y se extiende y ha tenido mucha oposición. Y Jesús estaba en lo cierto en esto que dijo y nosotros debemos creerle. Porque a pesar de toda la oposición de los poderosos, esto es, de los poderosos políticos, de los gobernadores del tiempo, de los emperadores, a pesar de la oposición de los líderes religiosos de aquel tiempo, aun cuando Jesús estaba viendo la cercanía del momento de ir a la cruz, de su muerte, Jesús no dudó en que Él tendría un triunfo final. ¿Y por qué no dudó? Porque confió plenamente en su Padre, confió plenamente en Dios. ¿Cuál era su seguridad? Que los hombres, hay muchas cosas que le parecen difíciles e imposibles, pero para Dios no lo es. Dios lo puede todo. Y esa era la confianza de Jesús. Eso era lo que Jesús estaba viviendo, eso era lo que Jesús estaba sintiendo, y Él quería expresarlo así a la gente que estaba a su alrededor. Aquella advertencia que Jesús hizo abiertamente a la multitud y a sus discípulos
también es una advertencia para nosotros hoy. Quien quiera perder su vida la puede ganar, pero quien quiera ganar la vida la puede perder. Es impresionante algo que podemos ver en el texto. Jesús es alucinantemente honrado con nosotros. Jesús nos está ofreciendo lo que dice que nos ofrece y no nos ha engañado. Porque nadie podría decir que Jesús le provocó a seguirle con falsas promesas. Y si alguien te ofreció falsas promesas en cuanto al Evangelio, déjame decirte que tal vez necesitas centrarte en la palabra y en el Evangelio nuevamente. Déjame decirte que Jesús no vino solamente a ofrecer paz, sino que vino a traer gloria, vino a traer una proposición diferente para que los hombres disfrutaran de Él por la eternidad. Cuando la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill fue elegido como presidente del Reino Unido, él asumió el gobierno y se dirigió al pueblo diciendo una frase corta pero muy clara. Lo único que él venía a ofrecer era sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Venía a ofrecerle al pueblo lo que decía que tenía que hacer, porque iba a ser un tiempo difícil para poder superar la guerra en la que estaban envueltos. Y sin duda, tuvieron un resultado esperado. Tuvieron muchas pérdidas, pero ganaron finalmente la guerra. En esta semana se ha cumplido precisamente el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante que podemos hoy mirar esto en el paso del tiempo y confirmar estas cosas. Jesús no sedujo a nadie a unirse a Él por medio de un camino fácil. Y esto tenemos que entenderlo. Pero Jesús nunca pide a sus seguidores que sufran o hagan algo que Él no haya hecho. Él se ofrece primero como ejemplo. Jesús puede llamarnos a tomar la cruz porque Él la llevó antes que nosotros. Es más, el hecho de que llevó la cruz es por nosotros. El que quiere ser discípulo de Jesús debe decirse no a sí mismo. Debe negarse a uno mismo. Debe decir no a la facilidad y a la comodidad. Y si todavía estamos pensando que el Evangelio es que todo va a ser de color de rosa, déjenme decirle, las rosas son muy bonitas y tienen muy bonito olor, pero sus tallos tienen espinas. Y hay momentos en los que tendremos dificultades. Debemos decir no a toda acción basada en el interés o en la voluntad propia. Debemos decir no a los deseos de querer tocar, de querer probar, de querer tener las cosas muy a nuestro favor. Debemos decir no a utilizar aquellas cosas que son prohibidas por el Señor y verlo como algo que es bueno para nosotros. Si algo tenemos que hacer debemos decir sí, sin dudar, a la voz del Señor Jesucristo. Debemos decir, como dijo Pablo en su momento, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que gastarse por el Señor. Y no hay que gastarse por este mundo. Hay que renunciar a nuestro propio provecho. Hay que renunciar a las facilidades de estar cómodo, a la comodidad, a la seguridad que es aparente o que es temporal. Si queremos prolongar nuestra vida sin no tener ningún tipo de problemas o tener el menor número de ellos, entonces estamos perdiendo la vida. Porque dificultades y problemas hay un montón, pero con Cristo se puede superar y se puede vivir. No cambio ni un solo poquito los disfrutes de este mundo temporal por vivir una eternidad con Dios. No lo cambio. Y espero que ese también sea tu deseo. Los que obtienen un tremendo éxito en la vida y los que disfrutan de esos éxitos y presumen de ellos y viven lo que verdaderamente no vale la pena, a esos Jesús les pregunta hoy, ¿dónde pones los valores de la vida? Poner el valor en las cosas terrenales y temporales significa derrota. Y no descubrirlo a tiempo significa que puede ser fatal. La Escritura dice en Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Pero si miramos el original, en realidad dice vapor de vapores, todo es vapor. Todo en esta vida se evapora. Nada en esta vida tiene valor. Solamente las cosas que tienen que ver con Dios. Eso es por lo que vale la pena sacrificarse o desgastarse. Pero otros han elegido sacrificar la dignidad por el beneficio. Algunos desean tanto las cosas materiales que no se preocupan ni siquiera de cómo la obtienen, cómo llega a sus manos. A veces con métodos ilegítimos. ¿Qué piensa Dios de todo esto? Sacrificamos también los principios por el aplauso. Es decir, tenemos ideales que los dejamos a un lado por recibir el aplauso, el reconocimiento de la gente, para que podamos ser levantados y que todo el mundo nos vea. Ceder a las situaciones te puede ahorrar problemas. O decir, bueno, esto lo voy a pasar por alto, te puede ahorrar problemas. Pero déjame decirte que te puede ahorrar problemas delante de los hombres que son temporales. Pero debemos rendir cuentas a Dios. Sacrificamos las cosas que son duraderas y que tienen valor por aquellas cosas que son pasajeras y que realmente son basura. Y Jesús nos está invitando hoy, a ti y a mí, a que las dejemos de lado. A veces escogemos trabajo en el que nos ofrecen mucho más dinero, dando la espalda a cosas más importantes, como por ejemplo la familia. Nos olvidamos de esas cosas. Hace poco he visto un vídeo de un actor argentino llamado Ricardo Darín. Me encantó lo que decía porque en la entrevista alguien le estaba diciendo que por qué no había aceptado una propuesta para hacer una gran película en Hollywood. Y resulta que él contestó que estaba terminando de hacer una campaña de muchos meses de una obra teatral en Madrid. Estaba deseando que terminara aquel tiempo para regresar a ver a su familia y estar con ellos, para estar con su esposa y con sus hijos. Y la persona que le estaba queriendo contratar para ir a Hollywood le dijo, no aceptamos un no por respuesta. Y si se trata de dinero, dinos de qué, cuánto quieres, qué es lo que necesitas. Aquel actor, Ricardo Darín, le decía a aquella persona, no quiero nada de eso. Yo lo único que quiero es estar con mi familia porque lo que necesito ya lo tengo. Y quiero disfrutarlo. Porque ¿de qué me sirve tener todo el dinero del mundo si no puedo disfrutar a mi familia? Pasamos la vida ocupándonos en las cosas que son pequeñas, le damos tanto valor a las cosas que son pequeñas y pasamos por alto las cosas que son grandes, las cosas que tienen valor para Dios y que deberían ser valor para nosotros. Hoy en día vemos a hombres y mujeres que eligen una vida de placer antes que construir un hogar. Y no me estoy refiriendo a comprar una casa, lo sabes bien. Estoy diciendo de construir un hogar con los cimientos de una familia. Entre otras cosas, hemos renunciado también a la educación de nuestros hijos, a los matrimonios que tienen fidelidad del uno al otro, teniendo en cuenta no ser adúlteros con otra persona o con otro que pueda traer dificultad. Hemos olvidado de tener cuidado de nuestros adultos mayores. Nos hemos descuidado de la verdad, de hablar la verdad. Nos hemos olvidado o hemos renunciado a la integridad, a ser íntegros, a ser de una sola cosa, una sola forma. Nos hemos olvidado de cooperar con otros o ayudar a otros, extender las manos al que lo necesita. Porque lo único que hemos buscado es comodidad, el camino fácil, el camino corto. Y nos hemos olvidado de seguir a Jesús. Lo que no cuesta, no dura. No tiene consistencia. Lo que no se consigue con esfuerzo, no tiene consistencia. Por cierto, le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a los cristianos, le estoy hablando a aquellos que un día dicen o dijeron, yo soy un seguidor de Jesús. ¿Dónde está nuestra renuncia? ¿Dónde está nuestra renuncia? Sacrificamos la eternidad por el momento y acertaríamos más si miramos las cosas a la luz de la eternidad. Lo agradable y breve después trae la ruina. Probemos a ver las cosas como Dios las ve, para no perder la vida, sino para ganarla. En este pasaje sobresale la confianza de Jesús. Acaba de hablar de su muerte, acaba de hablar que va a ir a la cruz, pero también tiene en mente, en vista, el triunfo final. Esto es grandioso. Jesús sabe que va a triunfar en la cruz. Jesús sabe que va a resucitar.
Y Jesús sabe que va a cumplir el propósito con el cual el Padre le envía a la tierra, para perdonar nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y cuando Jesús vuelva en su reino, recompensará a los que han sido fieles. ¿Eres fiel? ¿Soy fiel? Esa debe ser nuestra pregunta hoy. Porque muchos cristianos invierten poco en la fe, pero quieren cosechar mucho de la fe. Quieren las grandes bendiciones de Dios por la fe, pero ninguno está dispuesto a llegar por los caminos que requieren esfuerzo, sino estar sentado a contemplar y que otro me lo alcance. Esa es la vida de comodidad que están viviendo muchos. El cristianismo está viviendo hoy en un mundo hostil. En un mundo que le acusa al cristianismo de muchos de los fracasos y errores que hay en la humanidad hoy en día. Muchos acusan al cristianismo de ser culpable de muchas cosas. Pero, ¿qué tipo de cristianismo entonces hemos vivido que hemos fracasado en comunicar? Ya sabemos que que el mundo está engañado por la ceguera espiritual, porque no quieren ver a Jesús como Señor y Salvador. Pero, ¿qué estamos ofreciendo nosotros? Jesús nos dice que si alguien se avergüenza de mostrarse como seguidor de Cristo, no puede esperar obtener un puesto de honor cuando el Rey venga, cuando Jesús esté viniendo en la segunda venida. Pero es verdad que Jesús habla de un reino que ya estableció con su sola presencia, estando entre nosotros. Cuando muere en la cruz, derrota al enemigo, lo vence y tiene victoria. Instaura su reino, el reino de Dios. Iglesia, esta es la verdad y la verdad es Jesucristo. Iglesia, esta es la esperanza que debemos vivir. Que si permanecemos en la fe, sin avergonzarnos, veremos el triunfo final de Cristo. No dudes de Dios, porque para Él todo es posible. Y Él nos dará el triunfo a los que creemos. Él nos dará el triunfo a los que decidimos perder la vida para ganar la salvación y la vida eterna. Perder esta vida significa ganar la otra. Intentar ganar la vida que está en la carne significa perder esta y perder la venidera. No consintamos en eso. Démosle algo diferente a nuestra vida y solo Jesús se lo puede dar. Mi pregunta para ti es: ¿estás dispuesto a perder la vida y sus placeres temporales con el fin de ganar a Cristo? Acepta hoy su invitación para ser parte de los que verán, participarán y disfrutarán del triunfo final de Cristo y con Cristo. Yo quiero estar en ese triunfo. No solamente quiero estar, voy a estar. No por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. Y porque he creído en Él. Y porque he elegido renunciar a esa vida de ganancia en el mundo para ganar lo que Jesús me da. Esta invitación no es solo para mí. No soy yo el único. Jesús te está invitando también a ti. Él te está invitando a que lo rindas todo a Él. Que Él sea el único Señor de tu vida. Él quiere que le adores por siempre. Él quiere lo mejor de ti. No se conforma con las migajas. Quiere que renuncies de verdad. Hay muchos que dicen, yo ya tengo a Cristo. Hay muchos que dicen, yo ya un día hice una oración para recibirle. Pero no pagan el precio. Se agarran a una oración, pero a lo mejor no han mirado verdaderamente a la cruz. Yo espero que esta no sea tu caso, y si lo fuera, examínate hoy delante de Dios. Examínate hoy delante de Él. Reconcíliate con Él.